Hola a todos y bienvenidos. Vamos a mostrar cómo hacer presentaciones en LaTeX a través del paquete Beamer, en el cual a través de Document Class generamos este tipo de documentos. Colocamos un title que es el título del proyecto para hacer la presentación, el subtítulo del proyecto. También podremos colocar la institución, donde la institución no solamente podemos colocar el nombre, sino sus subdirecciones, como la facultad o la carrera o el proyecto, y la asignatura a la cual vamos a hacer la presentación. Luego colocaremos el autor, donde podremos colocar varios autores como autor 1, si hay algún código o algún número, el autor número 2, y así sucesivamente podemos colocar los autores necesarios que van incluidos dentro de la presentación. Todo lo que estamos haciendo es la diapositiva de presentación. Entonces iniciamos con el ambiente Begin Document, donde va a contener todo el documento, y cada diapositiva o frame, pues nosotros podemos colocar las ideas o los elementos que requiera la presentación. En este caso, la primera frame o la primera diapositiva va a ser el title page, que es la presentación. Lo guardamos, le damos un nombre y posteriormente lo ejecutamos. La primera vez se demorará un poco, pero ahí tenemos ya nuestra presentación. Con esta presentación vemos que nos queda de una manera muy amena. Luego le vamos a colocar un tema. En este caso le vamos a poner Dolphin, en la cual le damos un poquitico de armonía a esa presentación, y como vemos ahí, pues ya le da algún tipo de colorido. Podemos colocar otra frame, ahí como lo vemos, le colocamos un título, lo podemos llamar la Slice 1, y le podemos colocar los diferentes ambientes como lo haríamos en cualquier documento LaTeX. Arrancamos con Begin Itemize, el ambiente, que es para colocar ideas. El ítem 1, idea 1, ítem 2, idea 2, y así sucesivamente podemos colocar todas las ideas requeridas en una slice. Podemos colocar los ítems suficientes y así sucesivamente hasta colmar la diapositiva. Podríamos colocar algo más, pero llegará un momento que si colocamos más diapositivas, como veremos, se desbordan, y entonces o es necesario colocar otra slice, o hacemos un truco si las ideas no son tan largas, lo hacemos en columnas. Entonces podemos hacer 2, 3 o 4 columnas y comenzamos con el Begin Columns, que es un ambiente, y su subcomando, que es column, que es de punto 45, y ahí vemos que podemos dividirlo. Entonces volvemos, la abrimos y la cerramos y ya tenemos la primera columna. Nuevamente le podemos copiar la otra columna y se la colocaríamos en la columna número 2. Copiamos la columna, la pegamos, cerramos esa columna y ejecutamos. Como pueden ver, pues nos faltó el paréntesis y terminar la columna, o sea, el ambiente columna, lo escribimos y lo ejecutamos. Y ya vemos que tenemos ahí la columna 1 y la columna 2. Teniendo estas columnas, pues nosotros podemos también crear slides, o sea, cada idea dentro de una diapositiva, y como vemos ahí solo se lo colocamos a la columna 1. Podríamos hacerlo con la columna 2, vamos a pegarlo. Lo mismo podríamos hacerla, pero esto es con alerta, significa que va a resaltar cada idea con un color rojo.
vamos a borrar el ambiente ITEM-IC de la columna 1 y vamos a traer un ambiente de ecuaciones para poder colocar otro tipo de información. Entonces ya vemos que colocamos una ecuación, igual que en cualquier documento LaTeX. Vemos y pegamos otra ecuación para mirar que podemos colocar todas las ecuaciones necesarias y suficientes de una slice. Entonces, ahí tenemos ya nuestra muestra. Con el comando onSlice1 entre mayor menor, colocamos 1 y 2. También podemos hacer una generación de slice en la cual me puede mostrar una en un slice y otra en otro slice. Como lo vemos, ejecutamos y miramos, ahí que tenemos estos dos elementos. Seguidamente vamos a incluir un ambiente denominado TextPicture para hacer algún tipo de gráficos, especialmente orientados a los bloques de circuitos o de comunicaciones. Iniciamos con Draw. En la coordenada 1, 0 colocamos un mixer o un mezclador. Y en la coordenada 3, 0 vamos a colocar un bloque denominado Low Pass o un filtro pasabajos. Lo ejecutamos y ahí vemos que tenemos algunos errores. No hemos colocado el paquete de CircuitX. Tal vez nos hace falta ahora el paquete de TIX. Más sin embargo seguimos teniendo errores. Vamos a revisar y vemos acá que en el nodo realmente teníamos un elemento que estaba en blanco. Ahora le colocamos hasta donde va la coordenada. Seguimos teniendo errores y nos faltaba la palabra to, que es hacia el nodo de low pass. Ahí lo tenemos. Le colocamos un título. Para colocar un título a través de nodos. Y así sucesivamente vamos colocando e intercambiamos. Y colocamos, por ejemplo, las terminales, que como lo vemos ahí. Colocamos parte de las flechas con input arrow. Volvemos a tener un error, ahí lo revisamos, nos falta darle el nombre al low pass, que vamos a decirle que es F1, y F1 ya lo teníamos definido abajo, entonces lo ejecutamos y listos. Ahora vamos a iniciar otra slides para crear otro ambiente de gráficos denominado TextPicture. Creamos nuestra frame y esto nos sirve para hacer bloques. Entonces el ambiente begin TextPicture, en la cual vamos a crear nodos que tienen un contenido, un nombre y una leyenda. El contenido puede tener un estilo que sea con contorno, que tenga relleno, que sea un rectángulo y que sus bordes sean redondeados, que tenga un tipo de fuente, y así podremos colocarlo en el contenido del nodo. Y a este estilo le vamos a llamar cuadro. Entonces ahí en contenido le colocamos cuadro, que ya es el estilo que hemos creado, lo llamamos A y vamos a llamar a este bloque o a este nodo mezclador. Ejecutamos y automáticamente acá tenemos nuestro nodo de color amarillo y cuyo contorno es un azul engrisado. Hacemos otro nodo también del mismo estilo, cuadro, y lo vamos a colocar a la derecha de A, del nodo A, lo vamos a llamar B y vamos a denominarlo con una leyenda de filtro. Ejecutamos y ahí vemos que tenemos un error, pues dado que necesitamos una librería que haga el posicionamiento, y ahí tenemos ya el posicionamiento
que lo hace con write igual a of a. Nuevamente hacemos otro nodo. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a crear un círculo que tenga contorno y un relleno que sea de color azul al 10% y que lo coloque abajo de A o de B más bien, y ahí tenemos nuestro elemento. Lo colocamos debajo y ya tenemos nuestros nodos que generalmente me van a representar los bloques. Podemos cambiarle el color y si lo cambiamos de esta forma pues nos lo oscurece más, le damos un poquito más de claridad con white, que es el color blanco, y ahí tenemos algo más legible. Ahora, para conectar estos bloques con draw, un tipo de flecha que es la steel, que es de látex, y vamos a conectar el este del nodo A con el oeste del nodo B, y ya obviamente tiene una flecha y ahí vemos que tenemos la flecha ya conectada a esos dos bloques. Ahora también podríamos decirle que me haga la flecha más gruesa. Acá tengo un error porque lo coloqué en el sitio equivocado, lo llevo para el contenido. También aquí lo escribí mal, es thick, no stick. Entonces ahí ya tenemos una linecita un poco más gruesa. Ahora vamos a conectar también a los otros dos nodos, que es el nodo C por la parte norte con el nodo A por la parte sur. Lo ejecutamos, ahí tenemos un error. Vamos a revisarlo, tengo mal escrito la flecha. Lo ejecutamos y ahí nos conectó, pero quería conectarlo era al B. Lo ejecutamos y ahora sí queda de una manera más visible. Vamos a hacer otra conexión a ver si nos la permite. Vamos a colocarle que nos lo termine en una terminal abierta. Desde B, el nodo B, y vamos a colocar una línea hacia 2 en X más y le vamos a colocar un nodito que nos dé un nombre a la salida de ese bloque, que es el nombre de la señal. Le colocamos esos datos y lo ejecutamos. Vemos que tenemos un error y revisando pues cuando está mal escrito, entonces este tipo de draw no soporta la parte del nodo. Entonces debemos de crear un nodo con el nombre final. Entonces vamos a colocarlo a la derecha del nodo B. Vamos a escribirlo bien. Y ahí ya debemos de tener el nodo. Simplemente como no le colocamos ningún tipo de contenido, pues simplemente me va a dar la información que es YA de T. Más bien con este draw podemos conectar la flecha entre el nodo B, perdón, y el nodo O, que es el con el que lo hemos definido. Desde el este hacia el oeste y lo ejecutamos. Aquí escribí mal el oeste, que es west. Ahora si lo ejecutamos, falta colocarle el punto y coma y ahí tenemos nuestra conexión. Y así sucesivamente podremos incluir todos los ambientes que tiene LaTeX, pero una manera de organizar mejor el documento consiste en hacer secciones como archivos para poderlo colocar correctamente dentro de el main. Entonces podemos crear archivos, uno para el preámbulo, que su terminación sea .text. Podemos crear otro que sea de sección 1, .text, sección 2, .text, para poder organizar nuestro documento y que nuestro frente, que es el main, pues quede de una manera muy expedito.
Entonces escogemos todo lo que tenga que ver con librerías y paquetes, colocamos en preámbulo. Ahora podremos colocar secciones o frames para colocarlos en cada sección, suponiendo que es un subtema, y podríamos colocarlo en una subsección. Lo organizamos, lo ordenamos. La otra porción del documento lo tomamos y lo colocamos en la sección 2, lo pegamos y vamos al archivo principal y le decimos input preámbulo. Eso es como incluirlo ahí, es como si tenerlo ahí al frente. Input, todas las secciones, creamos un ambiente ahí de secciones, entonces le decimos input sección 1 y ahí me incluirá esa sección, input sección 2 e incluirá la sección 2. Lo ejecutamos y ahí tenemos nuestro resultado, que es equivalente a lo que teníamos antes, pero bien organizado. También podremos incluir otras secciones como es la bibliografía y así sucesivamente todos los componentes que tengan una presentación académica. Gracias por su atención y nos vemos en otra sección o en otro tutorial.